El grupo de estudiantes de la especialización de docencia superior de la Universidad del Istmo, con sede en Colón, quiere compartir con ustedes lo que representan los monumentos históricos en nuestra provincia. Veamos. Iniciando con nuestro recorrido de los edificios históricos en la provincia de Colón, iniciamos con el primero, nuestra iglesia de piedra, fundada en 1865 en el mes de junio y reconocida como monumento histórico en 1980. La iglesia tradicional reúne historia, costumbres, tradiciones, en la cual más adelante estará dando ampliaciones nuestro licenciado William Donadío, historiador y comerciante muy reconocido en la provincia de Colón. Para empezar, les quiero decir que Colón es una ciudad única, porque Colón tiene mucha historia y es algo que mucha gente no sabe. Colón nace por un accidente. Ese accidente viene de que los que construyeron el ferrocarril de Panamá no tenían donde poner su terminal aquí en el litoral atlántico. Y eso se debió a porque, aparte de que ellos habían conseguido la concesión de construir este famoso ferrocarril, se le fue una, y esa una era que no previeron de que no tenían un lugar ya, un punto para establecer la terminal. Y eso les pasó porque ellos no quisieron admitir a otros socios en el proyecto. Y había un magnate que se llamaba George Law. Y ese señor quiso entrar en el proyecto y esta gente se negaron. Y él sencillamente usó lo que hacen muchas personas. Fue y consiguió las concesiones de todas las costas. Se puede decir de nombre de Dios hasta la riviera del río Chagres. Entonces estos señores, viéndose que no tenían ningún punto, se desanimaron y hasta casi llegan a abandonar el proyecto. Pero ya por último esfuerzo, llegaron a ver la topografía del área y esto, y vieron un puntito que decía Isla de Manzanillo. Se atrevieron a acercarse al lugar y se encontraron con una isla que solamente tenía una partecita, su riviera este, que estaba con tierra firme, y el resto era un gran manglar, porque la ciudad de Manzanillo es una gran masa de coral, con enorme manglar en su superficie. Bueno, viendo eso, ellos optaron por explorarlo, mirar, y entonces se pusieron en contacto con sus dueños. Según dice la historia, compraron el permiso para hacer algo ahí por $1000. Alguien dice que era un cubano, pero bueno, la historia no es muy clara. La situación es que uno de los puntos históricos de esta isla de Manzanillo es su gran y hermoso manglar. Eso era una belleza, porque la verdad es que era un lugar vasto sobre esta mesa escolar, tan bonito, rodeado por casi dos bahías, la bahía de Manzanillo, la de Limón, y el mar Atlántico, o sea, el Caribe. Ahí tenemos pues que empieza la cuestión del proyecto del ferrocarril. Naturalmente que como necesitaban cierto alojamiento para los trabajadores, empezaron a hacer algunas barracas y otras cosas a la orilla, que yo les hablé del lado este de la isla. Así avanzaron un poco y más o menos como en 5 años ellos ya empezaron a poner algunas edificaciones de madera y inauguraron, o sea, bautizaron su primera ciudad, Aspinwall. Nos encontramos frente al edificio Maison Blanche, ubicado en calle 5 y avenida Bolívar,
Este edificio data desde el año 1913 y fue en sus inicios utilizado como el consulado británico. Y entonces ya poco a poco venimos a la parte de que ya la urbe está cogiendo importancia y ya los franceses hicieron su intento del canal. Ahí nace algo y mucha gente no sabe el origen del famoso Maison Blanche. ¿Por qué se llama Maison Blanche? Porque para mí eran franceses que le pusieron ese nombre. Ahora, Maison Blanche quiere decir mansión blanco. En este momento nos encontramos en la Catedral de Colón, una de las obras monumentales de Monseñor Juan José Maístegui. Se puede decir que la más titánica. La misma sirvió para el vicariato de Darién y Colón y el archipiélago de las Perlas. En 1921, el arquitecto del municipio hizo los primeros planos para el cierre de la antigua iglesia y la construcción de la catedral. Y en 1929 se pone la primera piedra de la Catedral de Colón. La misma posee un estilo gótico y pertenece al conjunto histórico monumental de la provincia de Colón. Bueno, mira, esto es, como lo dije, es un punto focal y es muy importante, ya que yo siempre me lo preguntan y yo siempre digo que al final es como decir, cuando a ti te dicen es que tú quieres ir a visitar la Torre Eiffel. Asimismo, pues a nivel mundial se reconoce Colón como un lugar excepcional. Cuando se declara un lugar o un bien patrimonio es porque tiene un valor excepcional. En este caso, pues, y para los colonienses, para que se sientan muy orgullosos, Colón tiene ese valor excepcional. Como lo dije, pues su arquitectura, su trazado vial y su historia, todo esto está enlazado y marca un punto en la humanidad. Entonces, con esto lo que hace, como lo mencioné también, es que pues por su valor excepcional, entonces atrae el turismo, atrae a las personas que quieren venir a visitar, que dicen, oye, tú sabes que yo quiero ir a Panamá, pero en Panamá existen dos cascos antiguos. En Panamá, aparte de pues, lo que es el Canal de Panamá, está lo que es el casco antiguo, que es patrimonio de la humanidad, y está lo que es Colón, y para acabar son ciudades que están muy cercas. Entonces, pues eso representa realmente para el panameño en general, tener dos ciudades tan cerca y que sean declaradas Patrimonio de la Humanidad, puede representar un gran ingreso. Aparte de esto, también lo que es la inversión extranjera o la inversión local. Lo digo porque menciono la parte extranjera, porque esto es algo que atrae mucho a los inversionistas. El hecho de que existan edificios o exista este tipo de arquitectura, eso llama mucho la atención para invertir y para vivir. Y también, obviamente, ¿por qué? Porque eso lo que trae es que la gente quiera venir a visitar. Entonces los inversionistas lo primero que buscan, ok, tenemos un lugar que es patrimonio de la humanidad, nosotros queremos invertir. Eso hace que la ciudad se vaya desarrollando también, que justamente fue lo que pasó con el casco antiguo en la ciudad de Panamá y estoy segura que es lo que va a pasar también en Colón. Ya estos sectores económicos están viendo el casco de la ciudad como un futuro centro de acopio. Y desde la época de los militares, de la Guardia Nacional, los sectores económicos enquistados en zona libre siempre quisieron sacar la gente del casco de la ciudad. Pero hubo otro conflicto. Los cazatenientes querían que le vendieran la tierra, el gobierno dijo que no. Entonces ellos dejaron de atender las casas de la década del 60, después de la Segunda Guerra Mundial, que hubo un desempleo. Mucha gente de las costas se vinieron a vivir al casco de la ciudad. Ellos cobraban el alquiler a la gente, pero no lo reparaban las casas. Por eso el producto de las casas condenadas, miles y miles de casas. Eso pasó también en Panamá. Pasó en El Chorrillo, pasó en el Marañón, pasó en Curundú, que en caso de cuando Torrijos llega al poder, trata de hacer multis. ¿Qué sucede? Cuando se da la ocupación militar, el primer intento que hay para sacar a la gente de Colón, y yo no sé si ustedes se acuerdan cuando querían vender el Mariano Ula. El Mariano Ula, Ford,
el primo de que estaba preso era el gerente general de la zona libre de Colón en el 90-94 con Indara. Él había metido en el presupuesto 1.900.000, que con eso buscaba hacer el estadio de béisbol fuera de Colón, pero él quería el estadio Mariano Bula para la expansión de la zona libre de Colón. Ya de ese entonces se hablaba de tomarse también las 4 potencias, la Escuela República de Bolivia, el Porfirio Meléndez y el Abel Bravo. Expandir la zona libre para allá y hacer de esos negocios en el sentido de ser grandes estacionamientos para que los carros no entraran allá, hacer un negocio de transporte interno y de eliminar las carretillas y hacer comida rápida para la gente que trabaja en la zona libre de Colón, en las empresas privadas. Eso yo lo tumbé con una demanda que yo presenté ante la corte. Y en ese entonces, un judío llamado apellido Eskenazi, que es el dueño de los edificios más grandes, más altos que hay en la ciudad de Colón, nosotros le tumbamos eso en la corte y no pudieron vender en Mariano Bula. Es ahí donde se me ocurre hacer un anteproyecto de ley, demandé ante la corte y tumbé. La primera intención de eso, ahí se me ocurre meter un proyecto de ley para cuidar, a pesar que yo no era velita, porque yo era de Guariavega, evitar que se tomaran el Abel Bravo, evitar que se tomaran las 2 escuelas esta primaria, Porfirio y Bolivia, en Mariano Bula y las 4 potencias. Y hacemos el anteproyecto de ley que hoy en día se llama Ley 47 del 2002, que fue con el gobierno de Mireya Moscoso. Cuando yo metí este anteproyecto de ley, y vuelvo y repito, yo no era cristiano, yo era ateo, pero Dios es Dios y Dios sabe cómo hacer las cosas. La ley obliga al gobierno, mira lo que dice el último artículo, el mantenimiento y conservación de los monumentos históricos nacionales declarados en esta ley estarán a cargo del Instituto Nacional de Cultura a través de la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico. El órgano ejecutivo, mira que ordena, proveerá los recursos que requiera el INAC para la ejecución de esta ley a partir de la próxima vigencia fiscal después de la promulgación de la presente ley. O sea que esta ley fue el 2002. O sea que a partir del 2003 todos los gobiernos tenían la obligación de aprobar una partida y separarla para que se fuera restaurando poco a poco el casco de la ciudad. Eso nunca se cumplió. El desconocimiento, eliminar la ciudad de Colón es desconocer nuestra historia, eliminar nuestra razón de ser de lo que aquí todos nacieron en Colón, que están aquí. Es como borrarnos el chip de nuestra historia. Mire, hay 2 maneras de restaurar. Si el edificio se puede salvar y no constituye un peligro, yo estoy de acuerdo que lo hagan. Pero la mayoría de estos edificios no fueron hechos como para pensar en que iban a durar para antigüedad. Fueron hechos a la ligera. Es como la Wilcox. La Wilcox es un edificio que para mi concepto, y no quiero que lo vayan a malinterpretar, no sirve. Es un edificio que está hecho sobre bases flotantes. Y si ellos llegan a ponerle peso ahí encima, se van a encontrar con muchos problemas. La única cosa que podían hacer con la Wilcox es volverla a reconstruir como era. ¡Pam! Y ya dejaría de ser histórico. Yo estoy de acuerdo que hay que mantener las cuestiones históricas vivas para que las futuras generaciones se den cuenta de las luchas que tuvimos para tenerlas. Pero cuando la cosa es imposible, no es como decir la catedral está hecha de una forma firme, que se puede decir, tomó muchos años para hacer. La Wilcox se hizo rápido,
porque para hacer una cuestión sólida se necesita tiempo. La Oficina de Patrimonio Histórico nunca avala lo que es la demolición, porque precisamente pues nosotros estamos creados para proteger lo que es pues los edificios, los bienes que pertenecen a, en tal caso, un conjunto monumental, un casco, un patrimonio, pero cuando es edificación nueva, entonces ya se pueden hacer muchas modificaciones que no restringen a la persona. Pero en general, cuando son, generalmente en Colón casi todos los edificios están clasificados en restauración de fachada, que es manteniendo lo que es el valor real del edificio, pues como sabes los edificios están bastante deteriorados, así que sí se pide que se mantenga la fachada y sí el interior sí se puede modificar o demoler. Si quieres ser un buen colonense, tienes que amar a tu ciudad, quererla bastante, tratar de engrandecerla y no hacer más daño de la que ya tiene, sino tratar de mantener lo poquito que tenemos y tratar de mejorarla un poco más. Yo creo que es importante que tanto los maestros como los profesores le cuenten un poquito más de historia a los alumnos, que los panameños, y con esto me refiero a los jóvenes, tengan ese sentido de pertenencia, ese sentido de que, oye, es que eso no es un edificio viejo, esto es parte de mi historia, es que aquí se desarrolló alguna parte importante de la historia. Entonces sí es importante de que no solamente se recoja, porque como tú bien lo sabes, cuando nosotros pasamos por la escuela, que yo creo que la historia que nos dan en la escuela es muy superficial. Entonces sí es importante que cada región cuente su historia. Aparte de la historia pues, de Panamá en general, es importante que los panameños conozcan de su región. Como yo lo decía hoy, siempre lo digo, es importante que por lo menos aquí en Colón la gente sepa que la fundación de Colón es el 27 de febrero, pero tú le preguntas a un estudiante y no lo saben. Pero yo estoy seguro que en el fondo la ciudad de Colón la quieren es para expandir los negocios portuarios. Van a destruir nuestra memoria, nuestra historia. Nosotros somos una ciudad de reciente data, como historia, que nace con la construcción del ferrocarril. Eso es lo que van a eliminar. Le tocará a ustedes.